Pues queridos hermanos, muy buenos días y feliz domingo. Nos encontramos en el domingo de la Divina Misericordia, pero antes de presentaros mi reflexión en torno a la palabra de Dios del día de hoy, pues me gustaría presentaros otra cosa. Me gustaría presentaros una nueva iniciativa de evangelización digital que desde la Inspectoría María Auxiliadora de los Salesianos pues estamos echando a andar. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en un espacio, en una realidad digital nueva para los jóvenes. Sabéis que los jóvenes se mueven mucho en estas claves, ¿no? En el mundo digital. Entonces queríamos también nosotros ocupar ese espacio proponiendo opciones para escuchar, para compartir, para formarnos y sobre todo para propagar el Evangelio y la palabra de Dios. Y entonces pues mi homilía cada semana que podamos la vamos a colgar también en esta plataforma o en esta web o en este espacio nuevo de evangelización digital que se llama Amorevolezza. Así que si queréis entrar ahí, pues podéis ver mi homilía, además de en mi canal de YouTube, también en esta nueva iniciativa que los salesianos del sur de España pues vamos a lanzar. Nos encontramos en el Domingo de la Divina Misericordia y hoy pues yo creo que la palabra de Dios nos está lanzando dos o tres ideas que me han llamado mucho la atención y que comparto con vosotros porque yo creo que nos pueden ayudar. Mirad, en primer lugar, los Hechos de los Apóstoles, que es el texto que narra cómo vivía la primera iglesia, cómo vivían los primeros cristianos que son capaces de vivir la muerte del Señor y de experimentar su resurrección después, pues yo creo que nos está diciendo algunos elementos que nos pueden ayudar a vivir nosotros hoy, en el siglo XXI, la realidad del ser cristianos. Y cuentan los Hechos de los Apóstoles que vivían constantemente en oración, primer elemento. Constantemente desde la fracción del pan, segundo elemento, la Eucaristía. Constantemente compartiéndolo todo, es decir, una vida fraterna, una vida compartida, nada de individualismos, nada de mi piso, mi habitación y yo allí me lo guiso y me lo como todo, sino que vivían desde el compartirlo todo. Y luego eran capaces también de vivir una vida en la escucha de la enseñanza de los apóstoles. No solamente en oración al Señor, sino en escucha de la enseñanza que los apóstoles, que Pedro, Pablo, Santiago y el resto de los que habían convivido con el Señor, pues tenían cosas que enseñar y así lo manifestaban. Y los cristianos de la primera hora escuchaban a los apóstoles. Yo creo que son cuatro elementos que a nosotros también nos pueden ayudar hoy a vivir nuestro ser cristiano, nuestro ser resucitados en el Señor. Y luego en el Evangelio, pues se nos habla de dos emociones que a mí me llaman mucho la atención. Fijaros, cuando uno se encuentra con Cristo resucitado aparecen dos emociones y aparece siempre las mismas. La misma que experimentó Pedro es la misma emoción o las mismas emociones que podemos experimentar nosotros cuando nos sentimos resucitados en el Señor. El miedo y la alegría. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque da miedo, ciertamente. El miedo de qué me va a pedir el Señor, el miedo al futuro, el miedo a la incertidumbre, el miedo a es que este proyecto me desborda, el miedo a, pero si es que yo soy un pobre hombre y lo que se me está pidiendo es ingente. Bueno, pues el miedo, ciertamente el miedo. El Señor siempre apuesta por nosotros a tope y ese a tope a nosotros a veces nos parece que asusta. Pero hay dos tipos de miedo, el que paraliza y el que nos hace ser sensatos. Este segundo es sano, el primero no. El miedo que paraliza es un miedo que no sirve porque nos para la vida. Pero el miedo que nos hace ser sensatos, que nos tiene las orejas levantadas, que nos tiene las alarmas conectadas, porque es verdad que tenemos miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a irnos a otra ciudad. Ciertamente hay miedos ahí, pero ese miedo es bueno. Ese miedo te debe acompañar porque te ayuda. No le tengamos miedo al miedo, decía un sabio salesiano que me ayudó mucho en mi vida vocacional. No le tengamos miedo al miedo. Y luego la alegría. ¿Y por qué la alegría? Pues la alegría del gozo de sabernos resucitados. Yo en la vigilia pascual decía que con mucha frecuencia
no somos capaces de entender bien lo que significa la resurrección y de experimentarla y de vivirla. La muerte está clara. Cuando a alguien le toca la muerte, cuando a alguien le toca una realidad dura, sufre. Y eso es una realidad incuestionable. Nadie cuestiona eso. Todo el mundo cree en la muerte, porque lo sufre. Mientras que no todo el mundo cree en la resurrección. Incluso los cristianos que decimos creer en Cristo, no siempre creemos en la resurrección. ¿Por qué? Porque no experimentamos con esa realidad y con esa crudeza el gozo de sabernos resucitados. Así que hoy os invito a pedirle al Señor la gracia del gozo de sabernos resucitados. Esa alegría que viene y que proviene de entender que Cristo vive, que está con nosotros, que ha venido para decirnos: voy a estar contigo hasta el fin del mundo, no te voy a abandonar, vengo para no dejarte. Eso es una alegría inmensa. Creernos esto de verdad a lo mejor necesita oración y necesita pedirle al Señor la gracia de experimentar este gozo. Así que hoy os invito, hermanos, a pedirle al Señor esta gracia, la gracia de experimentar con realismo, con verdad, que Cristo vive, que Cristo está resucitado y que eso entusiasma cualquier vida. Buenos días, queridos hermanos.